Desde un humano llamado monstruo a las lágrimas inconsolables de la narradora y editora del video al final de la película. Bienvenidos al análisis de The Elephant Man y su relación con el expresionismo alemán. Su narradora seré yo. Sí, esta abuela María Coqueta los guiará a través de los orígenes del expresionismo alemán y cómo identificar si tu vida es una película expresionista al puro estilo depresivo y desesperanzador que caracterizaba y aún a los alemanes. Ahora un poquito de historia antes de iniciar a hablar de lo que realmente nos interesa y por la que estás viendo el video. El expresionismo alemán, como una vanguardia en el arte, nace en 1913 con las artes plásticas, llegando a 1916 a las pantallas grandes. Esta vanguardia surge por la crisis financiera y moral que vivió Alemania luego de las duras sanciones que obtuvo por el Tratado de Versalles luego de la Primera Guerra Mundial. Esta incertidumbre, agitación social y política, influyó a los artistas alemanes de esa época en expresar sus sentimientos a través de todas las artes. Normalmente tocaban temas acerca de la muerte, la peste y la desesperanza. The Elephant Man fue dirigida por David Lynch y fue estrenada en 1980. Como protagonistas tuvo a Anthony Hopkins como el Dr. Frederick y a John Hurt como John Merrick. Esta película estuvo basada en la vida de una persona real que existió en Inglaterra en los 1800. Su nombre era Joseph Merrick y sufrió deformaciones por todo su cuerpo. Vivió su vida como una normal o una curiosidad hasta luego de su muerte, ya que se preservaron sus huesos para ser exhibidos en el Museo del Hospital Royal de Londres. El argumento de la película es el siguiente. Un médico británico rescata a un monstruo de un circo ambulante y le da hospedaje temporáneo en un hospital. Al decirlo de esta manera, parece una película puramente White Savior Complex. Sin embargo, al introducirnos más en esta película, podemos notar la amplia variedad de contextos y un interesante cuestionamiento a nuestra moralidad. La película está ambientada en los últimos años de la década de los 1800 en Inglaterra, en pleno auge de la era victoriana y la revolución industrial. The Elephant Man es un gran ejemplo de cómo las características del expresionismo alemán pueden ser adaptadas sin importar el tiempo en el que se desarrollará la historia. Sus características son atemporales, siempre y cuando cumplan su principal función: dar un mensaje acerca de temas políticos o sociales. The Elephant Man abre las puertas a una pregunta interesante acerca de la moralidad personal y de sociedad. ¿Está bien sentir pena por el destino de una persona? ¿No deberíamos tratarlos como una persona normal y no enaltecer sus luchas como un testimonio de coraje? ¿Qué sucede con nuestra sociedad que permite que personas vulnerables sean víctimas de abusos, mientras que el resto solo mira a un lado y vela por su propio placer? En efecto, es cine. En el expresionismo era común el uso de seres anormales o monstruosos, los cuales buscaban la aceptación de su entorno sin importar. Sin embargo, la gran mayoría de veces estos nunca llegaban a recibirla. Esta es una representación de la clase media y trabajadora. A su vez, se utilizaban figuras tiránicas como representación de la autoridad. Un gran ejemplo de esto en The Elephant Man sería con la figura del monstruo, John Merrick, y la figura tiránica sería su dueño, que es un comerciante o vendedor de humo en diferentes shows de freaks. Siguiendo en la línea sobre los personajes, las actuaciones de la película cumplen otro check en la lista. Las actuaciones del dolor, enojo y tristeza fueron exageradas. Teniendo en mente el contexto previamente dado, los alemanes necesitaban la liberación de sus propios sentimientos incontrolables, dando resultado a este tipo de actuación teatral característico del expresionismo. Pasando con el tema de los decorados, estos son una parte importante al momento de analizar, puestos que estos reflejan, además de las locaciones en las que nos encontramos y el tiempo, el sentir del protagonista y su psiquis. La segunda secuencia de la película podemos notar la algarabía y el caos de un circo. Esto cumple dos funciones. La primera nos introduce en espacio y tiempo y es el primer lugar en el que el Dr. Frederick y John Merrick se conocen. La segunda es una analogía sobre la sociedad entregada a deseos banales sin prejuicios y partícipes del desorden y, como diríamos los panameños, del poco importa.
Un ejemplo de cómo el decorado ayuda a revelar el sentir del protagonista es el cuarto de hospital donde se hospeda John. En un inicio, el cuarto era prácticamente el único lugar donde veíamos a John, quien estaba acostumbrado a estar encerrado, y su decorado era sencillo. A medida que avanzamos con él y la historia, va saliendo a más lugares, conoce más personas e inicia a verse más decoración dentro de su cuarto. Esto quiere representar que deja a un lado su pasado y abraza el presente. Se siente por primera vez en casa. Aunque esta película no cuenta con el decorado maximalista y artificial que caracterizaba el expresionismo en sus inicios, sí cuenta con el uso de caminos sin inicio y sin fin, una representación del sentir de los personajes. No saben a dónde se dirigen ni qué se encontrarán cuando termine el camino. Esto sobre todo aplica a John, puesto que toda su vida, su futuro ha sido incierto. La luz es una pieza clave en el expresionismo, usualmente enfocada a la iluminación central de un solo personaje, dejando el resto del decorado en negro, y se usaba para producir sombras. Tales sombras también eran protagonistas. En The Elephant Man se utiliza este trabajo de luz en momentos indicados. Por ejemplo, cuando John es expuesto en una conferencia médica, no vemos su cuerpo, sino que solamente vemos las sombras que proyecta hacia una especie de biombo. También es utilizada en el momento que el Dr. Frederick se cuestionó su moralidad y el porqué de sus acciones. ¿Acaso solo lo rescató para hacerse de un nombre en la comunidad médica a costa del dolor ajeno? ¿O lo hizo porque realmente sintió empatía por John? En lo personal, mi corazón se hizo chico al ver la película, y más por la hermosa simbología que nos dan a través de la maqueta de la catedral que vemos construyendo a John, quien en la vida real también hizo una maqueta de una catedral, que ahora se encuentra expuesta en el Museo del Hospital Royal de Londres. Esta maqueta es un símbolo de la nueva vida que John ha empezado a construir bajo sus propias reglas y pensamientos. Por primera vez en su vida, nadie está decidiendo por él. Y aún estando encerrado, casi no tener amigos por su deformidad, ve una belleza por la vida y el amor puramente como un niño. Esta película ha causado revuelo, puesto que varios críticos afirman que este film tuvo una filosofía superficial y carente de sentido, hasta tal punto de llamarla sentimentalista. Yo por mi parte no estoy de acuerdo con estas opiniones, debido a que es una reflexión importante de cómo nosotros podemos ser el infierno o el cielo de otra persona. Nos invita a pensar qué estamos haciendo nosotros, los privilegiados, por los más necesitados en nuestra comunidad y nuestra sociedad. Nos hemos desensibilizado hasta tal punto como sociedad que no nos importa el sentir de aquellos menos afortunados que nosotros, con tal de poder sacarles provecho. Mi valoración personal, 4 Angeli de 5. Me gustó muchísimo la película y su mensaje, aún importante en nuestra sociedad actual. Reafirmo mi pensar acerca del expresionismo alemán. Sus características son atemporales al paso de la década. Espero les haya gustado mi análisis de The Elephant Man y haya puesto un poquito de reflexión en sus mentes y corazones. ¡Ay!